Las 8 de la mañana con 35 minutos, la temperatura 24 grados centígrados. Me da mucho gusto recibir el día de hoy aquí en el estudio a José Antonio Meade. Él es el candidato a la presidencia de la República por la coalición Todos por México. Pepe, ¿cómo le va? Bien, Ángel, me da mucho gusto verte. Muy contento de estar ahora aquí en tus terrenos, en tu casa. Nos vimos hace poquito en Saltillo y hoy muy contento de que me recibas aquí. Me gustó que usted fue el único que se refirió Sí. post-debate al triunfo de Santos Laguna. Así empezamos, Gracias, así arrancamos. ¿no? Por ponernos en el mapa nacional. Ahí lo estuvimos viendo antes del debate y sin duda pues, era una buena, además, sexto campeonato, sexta estrella, le ganaron a los Tigres, le ganaron a la América, pues, sí había mucho que festejar, deben sentirse muy contentos y muy orgullosos y yo muy contento de después del debate estar aquí hoy con ustedes. ¿Qué representa el estado de Coahuila, el estado de Durango, muy cerca de donde estamos en este momento, para José Antonio Meade? Hay buenas noticias en terrenos de seguridad y buenos resultados en terrenos de seguridad de estos estados del noroeste del país. ¿Qué sabe José Antonio Meade de los estados de Coahuila y que Durango? no del noroeste. Cuando uno revisa, porque en todos los estados, en todo el país, salió ya dos debates en donde tuvimos temas de seguridad, el primero en términos amplios y el segundo transfronterizo. Cuando revisa uno la historia de la inseguridad en México, llama la atención lo que ha pasado en Coahuila. Y yo siempre lo pongo como ejemplo de un estado que hay que seguir con atención. En los últimos 6 años, cuando hemos visto un repunte en Tamaulipas, en Nuevo León, en Chihuahua, lo que vemos es que Coahuila sigue funcionando bien. Y es un tema que ahora en la campaña es importante y que en Torreón es importante. Porque lo que estamos viendo es que ese esfuerzo que se hizo en Coahuila, pues en Torreón estamos empezando a ver incrementos que preocupan e incrementos que tenemos que cuidar, que no se vayan a consolidar, porque hoy dentro de todo el noreste, la verdad es que Coahuila destaca por la seguridad que ha venido consolidando. Ahora, yo escuchaba el debate y usted hacía señalamientos puntuales en torno a que había que empujar ese México pobre que es innegable, no verlo, ¿no? Reforzar el tema de infraestructura económica en el corredor sur-sureste del país. ¿A qué se refería con eso, Mira, Pepe? yo creo que México tiene 3 grandes pendientes desde el punto de vista de pobreza, 3 grandes brechas que tendría que cerrar. La brecha entre el norte y el sur, la brecha entre hombre y la mujer, sobre todo en términos de participación productiva, y la brecha que hay en México entre el mexicano que tiene oportunidades y que ha podido construir y consolidar un patrimonio y un futuro, y el mexicano que vive en pobreza. Y tenemos que hacerlo por razones políticas, morales, éticas, pero tenemos que hacerlo también por razones económicas. México va a crecer mucho más si logramos darle al sur, si logramos acompañar a la mujer, si logramos acompañar al mexicano que necesita un apoyo adicional para salir adelante, nos va a ir mucho mejor a todos. Y cada estado tiene su norte y su sur, y por eso tenemos que seguir trabajando pues, para ir consolidando un México de oportunidades. ¿Qué tendríamos que hacer? Esto vino mucho a cuento por los temas de migración. Tenemos que aprender de los estados del norte, sobre todo de un estado como Coahuila, que es un estado muy diversificado, en donde al mismo tiempo tienes industria, tienes minería, tienes agricultura, tienes ganadería, tienes turismo. Es un estado que tiene muchos motores. ¿Qué tenemos que tratar de hacer en el sur? También llevar muchos motores. Eso implica mejorar las carreteras, los puertos, los aeropuertos, bajar gas y que por esa vía podamos construir en el sur una historia de desarrollo en donde aprendamos del norte y vayamos construyendo las condiciones para tener un solo país. Me preocupa el tema de las mujeres, sobre todo en un contexto preelectoral. Margarita se bajó de la contienda y nadie le dijo nada. ¿Va a ir por Margarita? Mira, nosotros vamos a platicar con todos. Yo le tengo un gran aprecio, como ustedes saben, yo trabajé en la anterior administración, le tengo mucho aprecio y mucho respeto, pero me parece que tocas un tema importante. Teníamos 4 candidatos a la presidencia. En un país paritario, la verdad es que llama la atención que no hubiese habido una voz que representara en la contienda pues una mayor diversidad de género. Sí llama mucho la atención y es una pena. Yo creo que Margarita se haya bajado. Yo creo que Margarita fue en No este había proceso. posibilidades para Margarita, Pepe. Pero te voy a decir, en un proceso electoral, primero, hay oportunidades para todos. Y segundo, tener la oportunidad por la vía de la participación de consolidar una voz independiente, de consolidar pues, una historia de vida y de poder representar también pues, una trayectoria de género, yo creo que era bien importante. Y te voy a decir, en una elección como en un torneo de fútbol, puede pasar lo que fuera.
y hay que esperar y hay que estar atentos a que se jueguen los Pero 90 minutos. de cualquier manera los mecanismos no estaban dados por parte de... Había un brutal problema de equidad. Sí, por supuesto. Entonces, primero tendríamos que arreglar la ley electoral para que los independientes tuvieran oportunidad, indistintamente si fueran hombres o mujeres. Estoy ¿no? absolutamente de acuerdo. Y yo creo que hay que revisarla completo. Yo creo que hay muchos temas que hemos aprendido de esta elección que le van a dar al país para repensar la forma como estamos haciendo política. Ahora, fue un buen debate con buenos temas. Yo creo que son temas relevantes, los que tienen que ver con seguridad, los que tienen que ver con migración de todo tipo. En México tenemos retorno, tenemos tránsito, somos origen, somos destino, y los temas que tienen que ver con comercio y con inversión. Y yo creo además que el debate sí permitió que la gente fuera viendo a los candidatos como son, a los que tienen ideas, a los que tienen capacidad de defenderlas. Pues mire, Pepe, yo no estaría tan de acuerdo. Hoy Milenio, en la edición local, publica segundo debate, más de lo mismo. Eso es lo que opinan los empresarios. Denostaciones y los adjetivos que le quiere agregar. Canalla, demagogo y situaciones que vimos lejanas a las propuestas que de pronto los ciudadanos tendríamos que estar esperando ver de los candidatos. Mira, aún en las propuestas y en las descalificaciones hay elementos de aprendizaje. El que cuando descalifica solo lo hace con adjetivos aporta poco al debate. Pero en los contrastes, cuando los contrastes apuntan a diferencias reales y a sus consecuencias, también ayudan a los espacios de reflexión. Parte de la discusión, una discusión yo creo bien interesante, tenía que ver con si le apostábamos a un país abierto o a un país cerrado. Y yo ahí reflexionaba, pues, hoy muchos de quienes nos están oyendo a lo mejor no se acuerdan, pero a finales de los 80 en México nos quedamos de repente sin pasta de dientes, nos quedamos sin azúcar, nos quedamos sin leche en polvo. En esa época, mi papá era funcionario público, se juntaban en un comité de inversión para autorizar si podían abrir una franquicia de un restaurante o no. Era un modelo en donde el gobierno tenía un gran control de la economía. Y este gran control se tradujo en poco crecimiento y se tradujo en periodos importantes de escasez. En esa época las autopistas terminaban en Querétaro y en Cuernavaca. Hoy comercio y inversión nos han abierto un horizonte muy diferente, nos falta mucho. Tú empezaste la entrevista con el tema de la pobreza. Tenemos que lograr que el comercio y que la inversión nos ayuden a cerrar esas brechas, nos ayuden a trabajar en beneficio de un solo México, pero que nos ayuden por la vía de más comercio, más inversión, que podamos extender los beneficios para que le lleguen a más gente, no por la vía de cerrarnos al comercio y a la inversión y regresar a los periodos de escasez y a los periodos de falta de crecimiento. Eso está en juego en esta elección y esos contrastes, a mi juicio, sí son útiles. En estos tiempos de incertidumbre y de guerra sucia y de situaciones que tienen que ver con, pues, descalificaciones en redes sociales, usted ha sido el mejor librado. Es decir, nadie le ha podido decir o nadie le ha podido achacar algún tema relacionado con esto. Sin embargo, parece no bastar. Es decir, parece que los candidatos como Andrés Manuel López Obrador o Ricardo Anaya están enfrascados en este tema y parece que su popularidad aumenta. No es contradictorio porque justamente los mexicanos ahora mismo estamos luchando para que este país no tenga corrupción, pero tienen adeptos los que se enfrascan en un tema... Bueno, ellos mismos. En el debate dos cosas llamaban la atención. En el caso de Andrés Manuel, lo platicamos, lo dijimos, y es un tema relevante de recordar. Decimos mucho que no sabemos de qué vive. La verdad es que sí sabemos de qué vive. Pues tiene un negocio familiar, es un empresario de la política. Andrés Manuel lleva los últimos años viviendo de la política. Tiene un partido político que maneja 3,000 millones de pesos. 3,000 millones de pesos en los últimos 3 años lo hubiera ubicado como una de las 500 empresas más grandes del país, con una diferencia. Una de las 500 empresas más grandes del país paga impuestos, rinde cuentas, tiene un buen gobierno corporativo, es transparente, y en el caso de quien ha vivido de hacer empresa de la política, no paga impuestos, es opaco, tiene a sus hijos manejando la empresa, y por eso pues, tenemos ya alguna idea de qué vive y con cuánto. La verdad es que un negocio de 3,000 millones de pesos es un negocio bien importante. Además nos dice que recibe dinero de sus diputados y sus senadores, sobre los que tampoco paga impuestos. Y luego nos enteramos que tiene un servicio médico
como diría él mismo, que ni Obama, ¿no? Que lo viene a ver desde Miami cada 15 días. Es un tema. Y tienes tu razón, en un momento bien complicado. ¿Se para siente la economía excluido del de la mundo. competencia? Por No, ellos no. no, A ver, no, no, no no, estamos no. hablando de la elección, estamos hablando de ellos en lo particular, La de verdad Andrés es que Manuel no, y de Ricardo. Yo creo que hubo un diálogo que nos permitió confrontar ideas y confrontar propuestas. Y yo creo que en ese espacio, en donde buscaron enfrascarse ellos, se desdibujaron. Se desdibujaron porque aún para contrastar ideas, pues hay que ser creativo. Y si lo único que se te ocurre es un adjetivo, si no puedes tú decir, mira, tu idea es mala por esto y tendría esta implicación para el país, pues sí reflejas, y el electorado lo ve, pobreza en tu capacidad de hacer una propuesta y de conducir al país en un momento difícil. Dos cosas yo creo que vale la pena reflexionar. Una primera, las campañas son las que ganan las elecciones y estamos a media campaña. Una segunda, las elecciones tienen consecuencias y si nosotros optamos por un buen perfil y por un buen gobierno, a México le va a ir bien. A las familias de que nos están escuchando les va a ir bien. Esta va a ser una elección entre certidumbre y riesgo. Y sin ninguna duda, el candidato a la certidumbre, el candidato además que tiene una hoja de vida honesta, el candidato que tiene experiencia y capacidad de darle ese rumbo a México, seguro soy yo. Y yo estoy cierto que frente a la urna, en la boleta, vamos a acabar apostándole a la certidumbre, no solo en lo presidencial, sino en las gobernaturas y también en las presidencias municipales. Intrínsecamente el presidente Enrique Peña Nieto acaba de subirse al ring electoral y dice, pues el que vea todo mal está algo equivocado, es decir, se pronunció en torno a todas las descalificaciones que se produjeron desde la trinchera de Andrés Manuel López Obrador y de Ricardo Anaya posdebate. ¿Qué Mira, dice José Antonio Meade? Son 33 trimestres de crecimiento positivo en Él el habla de país un montón consecutivo. de crecimiento en empleo, en inversión y 33 demás. trimestres, 3.5 millones de empleos creados, la mayor inversión extranjera directa que haya recibido el país en su historia. Todo eso al final se traduce en que mucha gente que nos está viendo hoy tiene un empleo, en que mucha gente que nos está viendo hoy tiene mejores oportunidades. Sigue siendo cierto, y es bien importante, que no ha sido parejas esas oportunidades. Sigue siendo cierto que nos gustaría que los empleos fueran más y mejor pagados. Sigue siendo cierto que nos gustaría que el crecimiento fuera mucho más robusto. Pero lo que también es cierto es que en esta elección todo eso está en juego. Y para poder crecer más, generar más empleo, para poder combatir mejor la pobreza, necesitamos estabilidad y necesitamos certidumbre. Cada elección es oportunidad de un cambio. Nadie está proponiendo aquí continuidad, pero el cambio tiene diferentes características. Yo propongo un cambio con punto de partida, un cambio en donde veamos cómo estamos hoy, qué está funcionando bien y cómo lo fortalecemos, en donde reconozcamos lo que está funcionando mal y qué tenemos que hacer para ¿Qué cambiar. es la siguiente pregunta? Todo a la administración del presidente Enrique Peña Nieto es buena, es decir, hay estos contrastes del villano que pinta Andrés Manuel López Obrador con la mafia del poder y Ricardo Anaya con la visión alegre de José Antonio Meade. No, mira, yo te diría, claramente hay problemas de seguridad, claramente tenemos un problema con la pobreza, y claramente tenemos un problema y un coraje profundo frente a la corrupción y todo eso hay que cambiar. Pero claramente también hay cosas que han funcionado bien. Y yo creo que vale la pena que corrijamos lo que está funcionando mal, pero que no pongamos en riesgo lo que está funcionando bien. Al país no le hace bien que nos queramos reinventar cada 6 años. Al país no le ayuda que pensemos que todo lo que se hizo antes está mal y que solamente lo que se haga después va a estar bien. Al país lo que le ayuda es que tengamos un buen diálogo, en unidad, un buen diagnóstico y que veamos qué funciona bien y qué funciona mal. Torreón, por ejemplo. ¿Qué es lo que estamos viendo en los últimos meses, en los últimos años? Un estado que había consolidado su seguridad y de repente empezamos a ver en Torreón que los datos de seguridad no se mueven bien. Un estado que había logrado los menores niveles de desempleo y de repente empezamos a ver que el desempleo en Torreón empieza a subir. Un estado en donde trimestre tras trimestre los salarios subían y de repente empezamos a ver que los salarios pierden dinamismo. ¿Pero qué se y refiere? vigencia ¿Es en cuestión de Torreón. partidos? Yo creo que es cuestión, sí, de partidos y de programa de gobierno. Y por eso es tan importante que pensemos bien qué hacemos. Sí tienen consecuencias las elecciones. Y las elecciones nos pueden mover a que a nuestras familias les vaya bien y tengan un buen futuro, o nos puede mover a que las familias tengan riesgo y pierdan oportunidades. Sí hay Méxicos diferentes. No tenemos que hablar de Venezuela, podríamos hacerlo. Hoy en Venezuela se pasa hambre porque tuvieron gobiernos que los han llevado a la situación que vimos ayer.
una elección absolutamente fabricada, una elección absolutamente simulada y un país que tiene las fronteras saturadas porque la gente por hambre quiere salir. Pero el fenómeno de Venezuela no es privativo de ese país sudamericano, es decir, nos quejamos de los malos gobiernos, nos quejamos de las malas prácticas, sin embargo, no salimos a votar. Vio el nivel de abstencionismo en Venezuela, era apabullante, es decir, hubo participación del 46%. Votar, que salgamos a discutir, que salgamos a reflexionar, que salgamos a hacer un mejor debate. Porque sí, lo que optemos en esta elección, al final, bueno, pues vamos por 6 años, aquí empezamos hablando de Los Santos en su 6º campeonato. Es una elección que va a tener consecuencias por 6 años. Es una elección en donde lo que optemos pues va a implicar hacia adelante, no es una calificación hacia atrás. No estamos castigando a un gobierno que se va. Pues el gobierno que se va con sus claroscuros, se va con sus aciertos, se va con los temas que quedan pendientes, pero lo que vamos a escoger es quién nos va a gobernar los siguientes 6 años. Y esas consecuencias de ese gobierno son las que van a marcar los siguientes 6 años y los que van a implicar el rumbo para los siguientes años y una generación completa. Sí es una elección bien importante. Y un poco como tú dices, la gente dice, bueno, es el mejor preparado, es el más honesto, pero, pues quitemos del pero. Si hay el consenso de preparación, de honestidad, de rumbo y de capacidad de dar certeza, pues eso es lo que tenemos que hacer en beneficio de nuestras familias. Ahora, la pregunta se la hice hace algunas semanas en Saltillo, se la replanteo ahora mismo. José Antonio Meade se va a desmarcar del presidente Enrique Peña Había Nieto. José Antonio Meade antes del presidente y habrá José Antonio Meade después del presidente. Pero ese planteamiento que tú haces es un planteamiento que llama mucho la atención. El presidente no está en la boleta. En la boleta está Ricardo y Andrés Manuel, y de ellos me desmarco. Me desmarco de una gente que es empresario de la política. Me desmarco de una gente que desde el poder ha hecho negocios y que tiene una nave industrial. Me desmarco de los problemas y asumo que en materia de seguridad, de corrupción y de pobreza podemos hacer las cosas diferentes. Eso es lo que los electores están esperando escuchar ahora. ¿Por qué somos diferentes, Andrés Manuel, Ricardo y yo? Y mi trayectoria me acredita. Yo he trabajando 4 administraciones. Eso quiere decir que había un José Antonio Meade del que ustedes pueden conocer y han visto, trabajando aquí en La Laguna, y trayendo crédito desde la financiera, haciendo trabajo en temas energéticos, hablando y promoviendo inversión que aquí ha llegado, y como tú dices, esos 20 años sujetos al brutal escrutinio de una campaña, son 20 años que hoy acreditan resultados y acreditan una buena trayectoria de vida, una trayectoria limpia y de valores, una trayectoria en donde lo único que se ha puesto en juego es el ánimo de trabajar para que al país le vaya mejor. Ahora, hablando un poco del terreno nacional, ¿cuál es el principal eje del planteamiento político de José Antonio Meade? De pronto el ataque a la pobreza, de pronto el tema de la seguridad. ¿Qué es lo que más le preocupa a José Antonio Meade en caso de que llegara a ser presidente de la República? Seguridad y pobreza, por un lado, y por otro lado, un gobierno que trabaje de las familias hacia el gobierno y no al revés. Y ahí están las principales diferencias. El modelo de Andrés Manuel es un modelo en donde el gobierno te dice qué hacer, en dónde invertir, cuánto invertir, a qué precio vender. Y ya en México nos tocó ver gobiernos que pensaban que la economía se manejaba desde Los Pinos. Ya en México nos tocó ver gobiernos que pensaban que ellos eran los que tenían que tomar las decisiones. Y nos tocó ver esas consecuencias. Aquí el planteamiento es al revés. Aquí lo que estamos planteando es un gobierno que reconozca que su obligación es ponerse del lado de las familias y asegurarse que esas familias tengan oportunidades. ¿Y qué pasaría si ganara Andrés Manuel? Yo creo Porque que no sería puede muy pasar, mal. La verdad, yo creo que no sería muy mal y lo estamos viendo. Hace apenas unas semanas teníamos un tipo de cambio abajo de 18. Hoy tenemos un tipo de cambio arriba de 20. ¿Qué quiere decir cuando se nos mueve así el tipo de cambio? Lo que quiere decir es que en los mercados, y no es que la elección sea un tema de los mercados, pero la elección es un tema de las familias que nos están escuchando. La preocupación de un gobierno de Andrés Manuel es que no vemos con claridad que vaya a haber cuidado de las finanzas públicas, y en la familia sabemos que cuando descuidamos el gasto nos metemos en problemas y no entienden los mercados y las familias de dónde viene el crecimiento. Si no le apostamos a la inversión, si no le apostamos a ir reconociendo libertad en el país para que la sociedad vaya tomando sus decisiones, pues no se ve dónde están esas fuentes de crecimiento que van a impulsar al país, y por eso se debilita nuestra moneda y nos empobrecemos. Sí tienen consecuencias las elecciones, sí es importante que pensemos bien a quién le tenemos confianza, porque lo que está en juego no es el destino de los políticos, no es el destino de los partidos, ¿Cómo hay que es el
tratar a destino los de las empresarios, familias. Andrés Manuel López Obrador se refirió a un grupo de empresarios en lo particular y se les dejó ir a la yugular de una forma pues poco vista antes. ¿Cómo hay que tratar a los empresarios Es que el sin problema, caer en la lisonja es que el problema no es ni cómo, adularlos? Pues son personajes verdaderamente trascendentales para la vida económica de este país, pero sin caer en la lisonja ni en pero te el... voy a decir, el problema no son los empresarios, el problema son los empleos y los trabajadores. O sea, Andrés Manuel puede pelearse con el que él quiera. Aquí estamos en La Laguna. La Laguna tiene una particularidad en ese tema que tú dices. Uno de los empresarios al que él mencionó pues es un lagunero destacado. Aquí en La Laguna está el lecheducto más largo del mundo. Aquí en La Laguna hemos visto hacer empresa alrededor de desarrollar una cuenca lechera que tiene calidad mundial. Aquí en La Laguna hemos visto cómo eso se traduce en que pequeños y medianos ganaderos tengan posibilidad de darle salida a su producto. Vemos cómo ese esfuerzo y ese empeño se ha traducido en empleo. Entonces, cuando tú te pones enfrente de un empresario y criticas su gestión, tu problema no es con el empresario. Tu problema es con el pequeño ganadero, tu problema es con el cajero, tu problema es con el expendedor, tu problema es con la gente que hoy, gracias a que hay mucha gente dispuesta a apostarle a México y construir un mejor futuro, Pero no me ha está contestado lo que generando le empleos. pregunté, Pepe. Pero ¿cómo no? Lo que estoy diciendo es que lo que ¿Cómo tú hay que tienes que tratar hacer a los empresarios? es que no es a los empresarios, es a los trabajadores. Yo vuelvo a insistir. Bueno, pero tenía nombre y apellido. Y mal, a mi juicio, porque cuando tú te paras enfrente de los empresarios, te estás peleando con los trabajadores, te estás peleando con el empleo, te estás peleando con la certeza de la familia. O sea, este no es un tema de relaciones públicas, es un tema de ver qué queremos para el país y qué queremos para sus familias. Y una gente que es capaz de poner en tela de juicio lo que hemos venido construyendo en términos y con la gente que ha estado dispuesta a apostarle por el país, no está poniendo en peligro al empresario, está poniendo en peligro los empleos de las familias, está poniendo en peligro su forma de vida, está poniendo en peligro su capacidad de llevar comida a la mesa familiar. Eso es lo que está en juego y eso es lo que vimos en México cuando teníamos escasez y eso es lo que vemos en el resto del mundo cuando llegan políticas populistas que pretenden plantear un país dividido, que pretenden plantear un país como si hubiéramos ellos y nosotros, cuando la verdad es que México lo hacemos todos, los empresarios, el gobierno, los trabajadores, el campo, los agricultores, y eso de plantear que el desarrollo se hace sobre la base de la división, que el desarrollo se hace sobre la base de confrontarnos, que el desarrollo se hace sobre la base de dividirnos, no tiene absolutamente ningún sentido. Por eso preocupa lo que hoy está sobre la boleta, porque en la boleta no está de nuevo el destino de los políticos, está el destino de nuestras familias, en todo sentido. Decíamos seguridad y pobreza, hablemos también de seguridad. ¿Dónde está nuestro talón de Aquiles en materia de seguridad? En la impunidad. Porque en México se puede violar la ley y que no haya consecuencias. ¿Qué estamos planteando en el debate? En un debate en donde sí se contrastaron ideas. Estamos contrastando una en donde decimos con toda claridad, para acabar con la inseguridad, quitar las armas, quitar el dinero y que hayan consecuencias. Y del otro lado, una amnistía. Tú dime si una amnistía que nos está oyendo, si les hace algún sentido para efectos de la seguridad, que el planteamiento central, que el eje del planteamiento sea, yo voy a sacar a los criminales de la cárcel y los voy a regresar a la calle, a tu comunidad, en donde te hicieron daño. Pues no tiene ningún sentido. Se paró en el debate Teresa en Tijuana y dijo, yo estoy preocupada por lo que veo en mi colonia y en mi vecindad. Y el planteamiento de los candidatos fue bien diferente y bien contrastante. Y el de Andrés Manuel es una amnistía como el eje central de su estrategia. Ahora, para concluir esta entrevista hay varios factores que no necesariamente estarían abonando un clima de bonanza para México, que no dependen necesariamente de nuestro país. Es decir, hay factores internacionales que podrían mermar en mucho el desarrollo, insisto, de nuestro destino. El Tratado de Libre Comercio, sí. Donald Trump cada vez enrojeciendo más el panorama, con declaraciones que entristecen profundamente al margen del ánimo, pues el entablar y el concretar el Tratado de Libre Comercio. ¿Usted le sabe el tema? Y yo vuelvo a preguntar, aquí no es una decisión abstracta. ¿A quién le quieren encargar el país? ¿A quién le quieren encargar el país en un momento bien difícil? ¿A quién? A mí mero. Claramente una gente que tiene experiencia, a una gente que sabe la posición de México en el mundo, a una gente que ha trabajado. ¿Qué vimos este año que terminó? Y aquí hay otro ejemplo claro que fue con lo que abrió el debate. Se acaba de concretar un acuerdo con la región de Asia-Pacífico.
el tercer bloque económico más grande del mundo. Sí, pero es el tercero, Pepe. El primero... Y, espérame, déjame terminar con la idea. ¿Y quién lo votó en contra? ¿Quién votó en contra de ese tratado? Hace un mes. Lo votó en contra Morena. Pues eso pone de relieve que en un contexto en donde lo que está en riesgo es el primero. Pero estamos tomando en cuenta un tercero, pero el segundo no depende ni siquiera de los partidos políticos de pero nuestro país. lo que debe de preocupar es que abriendo la posibilidad de un tercero, que es una buena noticia, Morena lo votó en contra. O sea, tú imagínate, si es capaz de votar en contra de la alternativa que tenemos sobre la mesa, hoy aquí de nuevo en La Laguna, hoy de aquí de nuevo en Coahuila, una alternativa que nos abre el mercado de Japón, que nos abre el mercado de Australia, y Morena lo vota en contra. ¿Cómo le vamos a confiar a Morena? ¿Qué va a hacer con Trump? Vamos a trabajar con él para alcanzar acuerdos de todo tipo, para alcanzar acuerdos en lo comercial, en seguridad, en migración, en la frontera, en la energía, en el agua, en la cultura, en la historia, en todo lo que Estados Unidos y México ¿Valió la tienen que pena la trabajar invitación juntos. del Yo presidente? te lo planteo de la siguiente forma. Hace un año y medio, ¿qué decía Trump que iba a hacer con México? Poner el muro, ¿Y está el muro? ¿no? ¿Qué más dijo que iba a hacer con México? Cerrar el paso a los migrantes totalmente, es decir, criminalizarlos, ¿Y con las remesas? retener las remesas o al menos, ¿Y con el acero? frenarlas. Bueno, con el acero sí hubo un problema. Y, a ver, ¿le puso arancel al resto del mundo? ¿Se lo puso a México? No. Bueno, ¿y qué más iba a hacer con las importaciones? Todo eso que dijo que iba a hacer no ha sucedido. ¿Qué le dijo al resto del mundo? Al resto del mundo le dijo, me voy a salir del Acuerdo de París, ya se salió. Le dijo, me voy a salir del Acuerdo Transpacífico, ya se salió. Le dijo, me voy a salir del acuerdo nuclear con Irán, ya se salió. Le dijo, me voy a salir del acuerdo migratorio que tiene la ONU, ya se salió. Entonces yo te diría, aquí hay un caso interesante, en donde lo que dijo Trump que iba a hacer con el resto del mundo lo cumplió. Y en donde lo que dijo que iba a hacer con México está en la mesa y se está negociando. Tú dime a mí si esa estrategia de vinculación le fue útil a México o no. No, no me pregunta a mí, Pero el ¿por qué entrevistador no? soy yo. Pero ¿por qué no? A ver, te estoy planteando el ejercicio con toda claridad. A un año y medio de distancia, ¿se conjuró o no se conjuraron algunos elementos que hoy le están haciendo mucho daño a México? Claro, definitivamente el tema de es relaciones... que eso implica ser gobierno. Sí, sí. Ser gobierno pero implica tomar la decisiones pregunta se difíciles la y hice yo, complicadas. ¿fue bueno o no? A la luz de los resultados, sí. A la luz de los resultados se conjuraron muchos de estos elementos, como tú acabas de reconocer. Bienvenido a la comarca lagunera, Te lo aprecio Pepe. mucho. Me da mucho gusto saludarte. Y qué bueno que pude platicar más de 10 minutos con usted. Eso me da también mucho gusto. Sí, por supuesto, siempre habíamos estado como esperándonos y rápido con los tiempos. ¿Le quiere decir algo a la gente de la comarca lagunera? Aprovechamos para saludar a la gente que esta elección es una elección bien importante, que no vamos a escoger al candidato, vamos a escoger al presidente de un país que tiene un enorme potencial, que puede crecer, que puede generar empleos, que enfrenta un entorno muy difícil. Y en esta elección lo que hay que pensar es a quién le queremos encargar el país y a nuestras familias. Y sin ninguna duda, como ha venido quedando claro, el que está más preparado para acompañar a México en ese esfuerzo y darle seguridad a nuestras familias soy yo. Ni me dejó terminar, ya ves, está agarrando las Estamos modas de los aprendiendo, otros candidatos ¿verdad? de Andrés Manuel, que no deja hablar a nadie. Le iba a comentar... No, a ver, ¿cuándo ha venido Andrés Manuel a este programa? ¿Cuándo lo has entrevistado? El año pasado. ¿Sí? Claro. ¿Y te dejó hablar? No me dejó hablar nada. Ahí está. Bueno, le comentaba que nos estamos viendo en Multimedios Saltillo. Agradezco a Abraham Cázares y Ariadne Saldívar que están cediendo parte de este ejercicio de información para poder vernos en la región sureste del estado. Entonces usted está prácticamente con la cobertura de Multimedios en Coahuila. ¿Le quiere decir algo a la gente de Saltillo? Sin duda, un saludo. Allí estuvimos en días recientes y el mensaje es el mismo. En esta elección, frente a la boleta, en la intimidad de la urna, vamos a escoger a quién encargarle el país, nuestras familias y el futuro de nuestros hijos. Hay que apostarle a la confianza y al futuro. Y yo en esta elección soy el candidato a la certidumbre. ¿Qué onda con Toño Gutiérrez Jardón? ¿Le apuesta? Va a ganar, sin duda. Va a ganar y con cargo a eso le va a ir bien a Torreón. Tiene su Nos perfil regresa más o a menos, buen gobierno. Sí, a ver, y eso es lo que hay que apostarle. Aquí hay que votar por persona y proyecto y yo no tengo ninguna duda que para Torreón, para su seguridad, para el empleo, para el drenaje, para las obras que se tienen que hacer aquí en Torreón, para el apoyo al campo, sin ninguna ambigüedad, ahí eso no tiene que voltear a ver. Y además está sencillo, pues hay puro Toño. José Antonio Mid y Toño Gutiérrez. Yo también Jardón. soy Toño, yo soy Ángel Antonio. Ahí está, pues entre puro tocayo quedamos. Entonces, ahí hay Lo una, malo es que yo no voy a una estar en la boleta. absoluta No, no es lo coincidencia. malo, lo bueno es que yo no voy a estar en la boleta, Pepe. Ande, Gracias por estar con gracias. nosotros.
Vamos a una pausa comercial. Saludamos con mucho gusto a nuestros amigos de Saltillo. Gracias, Abraham. Gracias, Ariadne. Regresamos con ustedes a la transmisión normal del Telediario Saltillo. Y nosotros aquí en la Comarca Lagunera vamos a la pausa. Tenemos más. Regresamos después del corte.